¿Querés saber qué hubiese pasado si Sonic tuviera la fama de Mario? Quédate que te cuento todo sobre esto. Deja un comentario y aparecerás al final del próximo video. Todo comenzó cuando nació la razón por la que fue creado Sonic, Super Mario Bros., el gran éxito de Nintendo que puso las bases sobre cómo crear un juego en 2D de scroll lateral, enganchando a los jugadores por sus colores, música y diseño de niveles, el cual era de lo más variado para la época, siendo un personaje amigable para los más jóvenes, apuntando más que nada al mercado japonés, el cual lo tenía completamente dominado. Así que Sega creó el personaje perfecto para hacerle frente a Mario, un personaje que fuera todo lo contrario a la mascota de Nintendo, pero jugando en el mismo terreno de las plataformas, utilizando colores mucho más vibrantes en su juego, con música perfectamente elegida para la zona en la que esté el jugador, siendo alguien más rebelde, con target más que nada para los adolescentes y con el fin de dominar el público americano. Junto con una campaña de publicidad agresiva, Sonic logró vender millones con su primer juego, declarándose la competencia directa de Mario. Después de unos años de seguir lanzando juegos del erizo año tras año y de una consola que se hundió en el fracaso, saldría la Sega Dreamcast para poder traer los juegos 3D más queridos de Sonic hasta incluso hoy en día, Sonic Adventure 1 y 2, pero esta consola sería la última, ya que no pudo hacerle frente a la competencia que daba por ejemplo PlayStation en aquel entonces, además de que Mario seguía trayendo nuevas entregas con mucha versatilidad, atrayendo cada vez más y más público, lo cual haría que Sega solo hiciera software, dejando atrás su era de consolas. Pero ¿cómo hubiese sido si las cosas hubiesen sido al revés? Y si Sonic tuviera esa fama, para empezar seguramente no tendría la actitud con la que se creó, más que nada porque lo crearon para hacer así, para hacerle la contra a Mario, pero en esta oportunidad Sonic sería el primero en salir al mercado, siendo él el que daría las clases de cómo hacer un diseño de juegos en 2D para la época. Al no ser creado para ser competidor de nadie, no tendría esta actitud sarcástica y atrevida con la que se mostraría para vender sus juegos. Sería alguien quizás más calmado, en el sentido de que sabría que con sus poderes de la velocidad del sonido iba a poder hacerle frente a todo, y con esto apuntando al público joven para darle la ilusión de que si Sonic puede, entonces yo también. Obviamente se mantendría su habilidad de ir rápido, más que nada porque uno de sus creadores le gustaban las carreras, así que eso sí que no se tocaría bajo ningún concepto. Pero ¿qué hubiese pasado con el diseño? Es bien sabido que Sonic, antes de ser un erizo, tuvieron varias ideas, como que fuera un conejo, un armadillo o hasta incluso un boceto inspirado en el expresidente Theodore Roosevelt, el cual usarían para crear a Eggman al final. Pero para saber qué diseño usarían, hicieron una encuesta en las calles de Estados Unidos, porque querían apuntar a ese mercado dado que Nintendo dominaba el japonés. Pero entonces, si Sonic saldría sin competidor, ¿seguiría siendo el mismo diseño de un erizo? Quizás si hubiese elegido un boceto como los del conejo o el armadillo, que este último lo utilizaron para crear a Mighty. Hubiese sido curioso ver el diseño del conejo correr a esas velocidades. Lo siguiente sería cómo se mantendría durante el tiempo. Supongamos que Sega tomase buenas decisiones. Después de los primeros 3 juegos principales tocaría hacer algo nuevo. Pero ¿qué sería eso nuevo? Podría pasar dos cosas. O seguían expandiendo la saga de juegos, creando la continuación de Sonic 3, con nueva historia pero con las mismas bases, o podrían sacar un juego con unas nuevas mecánicas y nuevas habilidades para Sonic, el cual le darían un aire nuevo para que no le digan que es continuista. Algo así como lo que hizo Super Mario Bros. 3, agregando la habilidad de la hoja, que te daba la habilidad de volar. Bueno, algo así pero aplicado a Sonic, sin contar obviamente las diferentes habilidades que ya se podían obtener como los diferentes escudos e inmunidades. Pero yendo más allá, ¿cómo sería su paso al 3D? El paso al 3D que tanta gente dice que Sonic nunca logró adaptarse bien y el declive de la franquicia, bla 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 bla. A partir de acá podrían tomarse varios caminos. Sega podría seguir con el género de plataformas pero con gráficos al estilo 3D, como si hicieran un Sonic 4. Al tener la fama que tiene, vendería de todas maneras, aunque nosotros al recordar lo que fue Sonic 4 como que no lo vemos muy convincente. Lo que podría haber hecho por ejemplo es un Sonic 2006 bien hecho. Qué loco hubiese sido, ¿no? Porque al tener la fama y toma decisiones como las que tomó Nintendo con Mario, se le daría el tiempo necesario para que el juego sea bien desarrollado y sin problemas de renuncias en el medio de su desarrollo, como pasó en realidad. Además de que este juego no tendría la obligación de salir en la fecha estipulada con Microsoft, porque no existiría tal contrato. ¿Y por qué no existiría tal contrato? Porque Sega, al tener el éxito que tendría Nintendo, no hubiese dejado de hacer consolas. No tendría que estar sacando juegos de Sonic para PlayStation, Xbox ni nada, porque saldrían solo para sus consolas, ajustando sus necesidades gráficas al hardware nuevo de Sega. Entonces, Sonic 2006, si bien estaba planeado para el 15 aniversario de la franquicia, en caso de no poder dar un juego en estas óptimas condiciones, lo hubieran retrasado, para poder dar una mejor experiencia de Sonic en 3D, diciendo que siempre se está mejorando a sí mismo. Obviamente que esto vendría incluido con mejoras en los controles en el juego y una historia completa, sin nada controversial. Pero con el éxito de este juego, surge una duda
duda, ¿hubiesen implementado el boost en los juegos de Sonic en 3D? El boost fue implementado por primera vez en Sonic Rush, el juego hecho para Nintendo DS, donde se introdujo el personaje Blaze the Cat. Seguramente esta mecánica se hubiese mantenido en este juego 2D, pero quizás con el éxito de Sonic 2006 no lo hubiesen visto necesario, ya que al ver que los juegos de Sonic funcionaban sin esta habilidad, seguramente juegos como Sonic Unleashed serían muy distintos de lo que soy hoy en día, teniendo escenarios más acomodados y serían algo parecido a lo que fue Sonic 2006 y no tan estrechos para ir rápidos con el boost. Tal vez introducirían esta mecánica más adelante como forma de agregarle algo nuevo al personaje, pero seguro no se usaría todo el tiempo como se lo usa hoy en día. Y hablando de Sonic Unleashed, donde se introdujo al Werehog, esta versión lobo de Sonic que no le agradó a tantas personas, ¿hubiese aparecido? Lo más seguro es que sí, porque daría esta nueva habilidad a los jugadores para jugar de una manera distinta a Sonic, y como Mario siempre está agregando cosas nuevas en sus juegos, seguramente Sega al hacer esto le dirían que fue algo muy increíble y especial para este juego, porque recuerden que como Sonic 2006 salió en buenas condiciones, los críticos no hubiesen tenido tanto odio a este juego, seguramente hubiesen dicho que era un agregado excelente. Y ahora lo que muchos quisieran saber si hubiese pasado, ¿habría un Sonic Adventure 3? Si Dreamcast hubiese vendido todavía más unidades, también lo harían los juegos de Sonic Adventure, que si bien tuvieron buenas ventas, estoy seguro que con estas condiciones hubiesen tenido aún más, aunque Sega se pensaría mucho en sacar la tercera parte de esta saga, ya que en varios casos las terceras partes de algunas continuaciones de juegos o películas, por ejemplo, suelen marcar el final de la saga, y seguramente Sonic Adventure 3 habría salido a la luz unos 3 o 4 años después, dándole el cierre tan esperado de los Adventure, siendo un juego mucho más grande y con mucha más historia que sus anteriores dos entregas, lo cual hubiese dejado la franquicia como el gran ejemplo de cómo hacer las cosas en la industria de los videojuegos. Pero hubiese continuado habiendo nuevos Sonic Adventure, seguramente hubiesen dejado esta saga hasta su tercera entrega por unos cuantos años, ya que tuvieron el cierre necesario y las ventas que querían, y se hubiesen centrado en sacar otros juegos de Sonic que le agregaran muchas cosas al personaje, aunque seguramente estás pensando, pero eso pasó con Sonic and the Black Knight y no le fue bien. Sí, pero estos agregados serían más que nada al personaje en sí, como el Werehog por ejemplo, aunque mucho después, con la moda de los remakes de los juegos antiguos, Sega decidiría sacar a la venta cerca de estos años una trilogía remake de los Sonic Adventure, todos en un mismo juego, algo así como lo que hizo Crash Insane Trilogy, que no son simples ports, son un calco traído a la actualidad de lo que fueron las primeras 3 entregas. Esto haría que los antiguos y nuevos fans compraran este juego en montones, ya que los antiguos fans serían atraídos por la nostalgia de cuando pudieron jugar las versiones originales de estos juegos, y los más nuevos fans disfrutarían de un nuevo juego de Sonic al cual nunca habían podido jugar. Y lo más seguro es que después de un par de años, gracias a las ventas de estos remakes, al igual que hizo Crash, saldría al fin Sonic Adventure 4, con gráficos increíbles y nuevas mecánicas, habilidades, muchísimos agregados nuevos, todo un aire fresco para la saga y para la franquicia. Aunque no todo es un mar de éxitos y lluvias de billetes para Sega, dado que el enfoque del video es basado en la fama de Mario, ¿qué crees que pasaría con los cómics o con las series? Bueno, Sega al ver que su producto se vende muchísimo más que bien, sin necesidad de hacer cosas que aliente a la gente a familiarizarse con los juegos, ¿por qué haría los cómics? Estos productos no solo sirven para agrandar la historia de los personajes, darles una nueva forma de verlos o sentirse identificado, sirve para crear una comunidad fiel, para mantener enganchado a los fans que ya estaban desde antes y atraer nuevos fans que al comprar estos cómics después quieran algo más, entonces cuando salga un juego lo comprarán sin dudar. Lo más seguro es que ninguno de los cómics de Sonic existiría, porque no necesitarían esto para vender a Sonic, no existirían los Archie, los IDW, nada, porque además todas esas historias que contarían, seguro una fracción de ellas estarían en los juegos y con eso bastaría. ¿Y con las series? ¿Sonic X podría existir? Quizás sí, porque Mario tuvo una serie hace mucho tiempo, y con esto atraía a la gente más joven en un periodo de tiempo, pero después por ejemplo Sonic Boom, esta serie salió para promocionar los juegos de esta subsaga, sabiendo que tenían que dar un enganche para que la gente comprara estos juegos que irían saliendo. Pero Sonic, al tener el éxito de Mario, no necesitaría de esto, y hasta quizás Sonic Boom hubiese sido algo interesante, o al menos algo distinto de ver. Lo mismo pasaría con Sonic Prime hoy en día. No haría falta hacer esta serie, ya que formó parte del enorme movimiento de Sonic en 2022, para culminar con Sonic Frontiers, teniendo solamente una especie de enganche con Sonic Origins, y así decir que en un año tendrás los primeros 3 juegos y el último, haciendo innecesaria la producción de esta serie. Lo que sí me pregunto, ¿qué hubiesen hecho con las películas? ¿Las habrían hecho animadas para no tener ninguna limitación en cuanto a la trama? En conclusión, en parte gracias a que Sonic no ha sido un rotundo éxito a lo largo de los años, hizo que podamos disfrutar de todas sus historias por fuera de los juegos, con joyas como Sonic X, una serie graciosa como Sonic Boom y una nueva aventura como la de Sonic Prime, y ni hablar de lo que últimamente son los cómics de Sonic IW, con arcos de historia muy interesantes y con nuevos agregados de personajes muy queridos por la comunidad. Claro que si los juegos siempre hubiesen sido un éxito, no tendríamos todas las
las críticas que rodean a la franquicia, pero al menos podemos decir que tenemos un personaje como ningún otro en esta industria y que a pesar de todo sigue en pie para que nosotros podamos disfrutar de él y del ejemplo de libertad que siempre ha transmitido Sonic. Pero decime, ¿qué pensás de esto? ¿Qué pensás que hubiese pasado si Sonic hubiese sido más famoso? Déjamelo en los comentarios. Y eso, si te gustó deja tu like. Y muchas gracias a todas las personas que comentaron en el video anterior. Son un montón de comentarios.